son herramientas, es decir, los dos dominios son herramientas, al punto que hay dos instrumentos que se usan para las dos herramientas. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, en el dominio del tiempo, cuál es el instrumento en el laboratorio que se usa para mirar en el dominio del tiempo una señal o da un sistema, un circuito, mirarle la entrada o El la salida? osciloscopio, profe. Muy bien, el El, osciloscopio. ¿Y cuál sería en el dominio de la frecuencia, Miguel? el analizador de espectros. El Spectrum Analysis o el analizador de espectro. ¿Cuál es más barato? ¿Te imaginas, Miguel? El osciloscopio, creo. El osciloscopio. ¿Por qué crees que es más barato el osciloscopio? Pues siento que no tiene que, como, pues en el analizador de espectros por lo general se ve como la potencia de las señales, entonces digamos que eh, hacer la conversión de pronto de la señal a ver su potencia, a hacer las transformadas de Miguel, Fourier. y bueno, a todos los invito a lo siguiente. Yo creo que es más fácil es más barato el osciloscopio. Esta es mi opinión. Bueno, el osciloscopio prácticamente fue el que le dio nacimiento a casi toda la electrónica. La historia de la electrónica es súper interesante cuando uno entiende la historia del nacimiento del osciloscopio. Eh, y son historias supremamente fascinantes. Eh, pero antes de ir a esa historia, es un poco para darles a entender un poco cuál es la importancia de tener una herramienta adicional como es trabajar en el dominio de la frecuencia y agregar un poco al comentario que hace Miguel. Miguel, imagínate que trasladémonos a otro planeta. Supongamos que en ese planeta, nosotros los dos sabemos, Miguel, que aquí la mayoría, que en nuestro planeta Tierra todos pensamos en el dominio del tiempo. ¿Por qué tú crees que la mayoría de nosotros pensamos en el dominio del tiempo, Miguel? ¿Tú sabes? ¿Tú te imaginas algo? Pues es como lo más sencillo como de entender, entre comillas, es como siempre Yo estamos creo que es pensando más como porque cosas es en la tiempo. referencia diaria, no la referencia Sí, cotidiana. A ver, usted exacto. coge, no sé, Miguel, si usted ha tenido primos o niños pequeños y un niño pequeño a los 5 años, usted le dice, nos vemos mañana mañana jugamos. Para él el mañana, ¿qué es? Él se lo imagina ayer y puede pelear porque no, él no quiere ayer, él quiere mañana, o él quiere, sí, o él quiere en 1 hora o en 2 horas. El mañana para él es ni idea. Pues ¿por qué? Porque nadie le ha enseñado la referencia mañana, lunes, martes, jueves, viernes, 2 horas después, 3 horas. Finalmente, eso son definiciones, son referencias que nosotros usamos desde la antigüedad, ¿no? Entonces, claro, de pequeñito nos enseñan esas referencias, pero antes de que nos enseñen, nosotros no tenemos ninguna referencia del tiempo. No sé si lo habrán visto con niños pequeños y ellos funcionan súper bien sin tener esa referencia del tiempo. Es más eso, nosotros usamos el osciloscopio por eso, porque nuestra referencia del tiempo va en esa dirección, hacia atrás, hacia adelante. eh, el tiempo es una referencia para nosotros, para el funcionamiento diario. Es decir, para nosotros tiempo es una variable física o definida como una variable física eh, que está ahí, ¿no? Y frecuencia pareciera que fuera un artilugio. Una vez que existe el tiempo y que entre el tiempo y la frecuencia solamente hay una relación, pareciera que fuera un artilugio. Pero yo te invito a Miguel a qué pasaría si primero el que primero pensó en la referencia o los primeros que pensaron, los griegos, qué sé yo, en las referencias, en la referencia en vez de pensarlo en el dominio del tiempo, se la imaginaron en el dominio de la frecuencia. Claro, era más fácil por aquello de la luna, de lo demás, pero puede ser que a alguien se le haya ocurrido un dominio completamente diferente y la relación a hoy no fuera uno sobre F para el tiempo, o al contrario, sino sería algo más extraño o un multiplicador, ¿no? Yo me atrevería a decir que nosotros los humanos, entonces, si fueran en el dominio de la frecuencia, pues no sería más fácil diseñar para nosotros el osciloscopio, sino por ejemplo el espectro analyzer. No sé si me sigue.
si me siguen la idea, Miguel y otros. Sí, sí, profe, sí lo entiendo. O sea, Entonces, si ustedes se mueven a un planeta diferente, es probable que el dominio, ellos como se imaginen, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros tiempo en variable, ellos lo llaman de otra manera, y las relaciones o la forma como la usan formalmente en sus herramientas de análisis es completamente diferente a como nosotros lo usamos. Y por consiguiente, ellos hayan descubierto cosas más interesantes o probablemente menos interesantes que las nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el dominio tiempo y al usar el dominio tiempo como una herramienta, como ya les explicaba, no es fácil entender algunos circuitos que son más fáciles de entender en el dominio de la frecuencia. Entonces imagínense de nuevo que María Angélica, un par de años se invente, sea tan brillante y se invente un dominio completamente diferente, revolucione el mundo porque dice, mire, este otro dominio nos va a permitir hacer un análisis más profundo de algunos circuitos. Es más, hay yo en este momento un físico que lo sigo mucho, me encanta su forma de pensar. Él dice que hay otro dominio y lo explica y es un poquito confuso porque pues obviamente uno no lo arrancó desde cero, pero para mí hace mucho sentido. Es un dominio súper lindo, súper interesante como lo explica él. Ha probado inclusive las teorías básicas de la física como de, la mecánica cuántica, la ley gravitacional con ese mismo dominio. Aunque pareciera más difícil, por ejemplo, en el caso de la ley de la gravedad, es mucho más fácil entender la mecánica cuántica en ese dominio. ¿Sí? Entonces, que inclusive hay teorías súper lindas de pues, libros donde hablan de posible que que lo que hablamos de los extraterrestres, obviamente nosotros nos llamamos a los extraterrestres como nosotros, y bueno, y entonces los disfiguramos y demás, pero es posible que los extraterrestres estén nosotros no los veamos, pero están ahí, están con nosotros en un dominio completamente diferente. Entonces hay libros que dicen, las nubes son extraterrestres por esta razón, y son inteligentes por esta razón, y ya son más literatura que de ficción y demás, pero son supremamente interesantes porque miran una referencia diferente. Incluso si ustedes tienen mucha curiosidad sobre el asunto, en mi opinión, Maxwell, él veía el mundo en un dominio completamente diferente. Eso es lo que yo me imagino. Cuando él se inventa las leyes de Maxwell, pero realmente las leyes de Maxwell no se las inventó como nosotros las conocemos, como las cuatro ecuaciones. Se inventó 16 ecuaciones. Y vino otro señor que no era ingeniero. Bueno, Maxwell era profesor de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Y venía un man que era operador de telégrafos, que cuando eso era la electrónica máxima, los telégrafos, vino y dijo es que es Oliver Heaviside, informal, así como era Faraday mucho antes, porque Maxwell toma las ideas de Faraday era simplemente un laboratorista, limpiaba casas y bueno, finalmente llegó a un laboratorio a trabajar como laboratorista y a hacer experimentos y pues a él se le ocurrieron explicaciones diferentes a su jefe y empezó a ser conocido. De ahí, de esas explicaciones, porque bueno, en ese entonces las explicaciones eran más magia y todo giraba al arte que me parece hasta súper bacano pensar de que uno iba a un show en un teatro de física, pero realmente era mostrado como un show de arte para mostrar magia en la parte física y bueno, y todo el mundo si era interesante, la gente les parecía sorprendente porque era nuevo, bueno, en fin. Yo creo que todavía el arte sigue siendo de esa manera, pero infortunadamente hemos estado pensando de una manera diferente, hemos clasificado las cosas, esto es arte, esto es ingeniería, esto es física, bueno, y dejamos de ver dejamos de ver la naturaleza como realmente lo es, que es un arte, yo la puedo ver de maneras diferentes y demás. Maxwell para mí, casi un extraterrestre, al verse, al imaginarse eso de esa manera, viene Heaviside y le pone un toque más interesante.
Y creo yo, leyendo, ese es el famoso libro, los famosos libros de Maxwell, que es el Tratado de la Teoría Electromagnética. Antes de eso no existía la eléctrica, la electrónica, o lo que se conocía era muy formal. Después de eso, y este libro, inclusive si ustedes lo leen, lo llegan a leer, es un libro que pareciera que fuera escrito por un extraterrestre. La forma como él lo analiza, la forma como ve las cosas, la forma como se las imagina. Es más, allí en ese libro hay teorías interesantes que no siguieron siendo desarrolladas. ¿Qué pasa? Lo que pasa con la historia humana es que viene alguien, le parece interesante, lo interpreta de una manera, lo escribe de una manera más fácil lo que interpreta de Maxwell y se vuelve probablemente el libro más conocido de interpretación de las ideas de Maxwell y bueno, y así se queda. Al punto que entre Maxwell y la Primera Guerra Mundial, habían pocos tratados, era el de Oliver Heaviside, que es el que reduce eso a cuatro ecuaciones, y ahí desaparece, vuelve a desaparecer análisis o teorías usando el libro de Maxwell hasta que viene la guerra, que sí se necesita, y pues vienen los ingenieros, los formalistas y empiezan a escribir sus libros. Al punto que el primer libro texto de telemática aparece en 1930 con una, digámoslo así, una traducción completamente diferente de lo que había escrito Maxwell. 60, 70, ya no aparece uno, sino pongámosle 10, 20 libros, interpretando ahora el segundo libro, o sea, el libro escrito por aquel que interpretó Maxwell. Entonces ya hay una segunda, una tercera interpretación encima, ya hay muchas cosas que no se consideran de ese libro, sino se hace un resumen mucho o una síntesis más fácil de entender. Y en los 60 aparece, por ejemplo, Hyde, que es el libro que ustedes usan o que han usado, y después de 8 ediciones, el señor se muere, bueno, en fin. Lo que les quiero decir a ustedes es que la electrónica, como se ve actualmente, es simplemente eso, es una interpretación de alguien que después le puso, o después vino otro alguien, le interpretó de esta manera, pero si ustedes logran interpretarla de una manera diferente y verla de una manera diferente que la hace más fácil, o que hace más fácil ver algunas cosas, pueden descubrir nuevos circuitos, nuevas aplicaciones, hasta nuevos mercados. ¿Qué es lo que qué es lo que sucedió con, por ejemplo, con cuando sucede lo de la fibra óptica, cuando ahora mismo, eh, eh, ahora que se está pensando en 6G, en la sexta generación, se necesita verlo de una manera completamente diferente. La respuesta en frecuencia es eso. Respuesta en frecuencia es finalmente una nueva herramienta para entender algunos circuitos, como le decía Miguel, de una manera a veces más fácil, o inclusive complementar como uno entiende la teoría en el dominio del tiempo. Yo no sé si con esa introducción les ayudé o lo que hice fue confundirlos. No sé si está claro que es entonces trabajar en el dominio de la frecuencia o hacer una ley de respuesta en frecuencia. Es simplemente un complemento a hoy, ¿no? Pero puede ser que no. María Angélica, Miguel, se le ocurra decir, no, hay una manera mucho más fácil. No sé si alguien tiene alguna idea. Muchachos. Profe, yo le iba a preguntar era que cómo se llamaba el científico que usted decía que estaba trabajando lo del nuevo dominio y eso. ¿Cómo se llamaba qué, perdón? El científico que usted decía que estaba desarrollando lo del nuevo dominio. Ah, el nodo en física de Stephen Wolfram. ¿Y qué El iba a mismo de decir? Wolfram Matemática. ¿Y él para qué, o sea, qué aplicaciones dijo que tenía, o sea, No, como es ¿Ese no era chévere el que está porque... explicando todo con grafos? ¿Con quién? ¿Con grafos? Sí, pero además desde el punto de vista de computación. Sí. Ya lo vengo siguiendo desde hace más de 14 años, 15 años. Y recientemente el año pasado en pandemia, él
Él hace el anuncio y dice, creo que descubrí una nueva forma de entender la física, que es un poco atado a lo que ya venía él haciendo hace rato. Es súper chévere, si lo quieren escuchar en YouTube, él tiene varios videos, bueno, en fin, es muy, muy, muy interesante. Lo que dice es que todo es computación. Pero, No, profe, si mal no recuerdo, él no había dicho que en esa forma de explicarlo el tiempo estaba cuantizado de alguna forma, en vez de ser el continuo. tiempo está cuantizado. Sí, eso es lo Es más que rarito todo que salía. realmente, porque precisamente la mecánica cuántica dice eso, ¿no? Pues, el tiempo es cuantizado. El tiempo existe, es como él lo ve, eh, como la necesidad para que haya evolución, para que haya un cálculo, para que haya un cómputo, ¿no? Y que tiene muchísimo sentido. Bueno, en fin, es una historia larga, yo no quiero entrar aquí en detalle porque sería una clase aparte completamente, pero es súper fascinante esas ideas. Y esa es la invitación a que yo hago a ustedes aquí. La invitación es que ustedes se están formando y esa formación tiene que ver es con la adquisición de capacidades, ¿no? De habilidades. Y de pasos, se les dan herramientas que la historia ha dejado, ¿no? Que gente ha dejado en el pasado, que permiten hacer análisis más fáciles, hacer, ¿no? Y pues eso es lo que estamos viendo aquí en Fundamentos. Pero no quiere decir que eso va a quedar para siempre o que esa es la mejor forma de ver las cosas. Puede ser que ustedes inventen otra y es más, es necesario que se inventen otras. Eh, es más, es simplemente eso, es un paso más para que ustedes saquen unas habilidades y por eso mis verbos en el programa de la asignatura no es que aprendan, sino es que se motiven, porque pues la industria electrónica necesita de eso, personas brillantes, digamos. Entonces, voy a dar ejemplos claros de lo que estoy diciendo. Hace 15 años, el Silicon Valley estaba dominado por la industria de los semiconductores. Es decir, las compañías más grandes eran industrias de semiconductores, ahora no, ahora son de software. Ahora, eso fue hace 15 años, se cambió eso. Hace 10 años, esa industria de software solo hacía software. Hace 8 años, 7 años, ahora esa industria de software se dio cuenta que tiene que hacer hardware, porque si no, no le funciona el software. Y ahora mismo yo creo que esas compañías de software, la mitad de la compañía hace hardware. Te voy a dar un ejemplo, Microsoft, ¿no? La mitad de los ingenieros ahorita son diseñadores de hardware. Y si ustedes buscan ahora mismo empleos, Microsoft ofrece un montón, Amazon ofrece un montón, bueno, y en fin. Hay que diseñar el hardware. Porque pues, el software corre sobre el hardware. Y si yo no hago algo distinto en hardware, pues alguien otro alguien lo hará y por tanto perderé mi hegemonía en lo que yo hago, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, por ejemplo, hasta Tesla, ¿no? Tiene que hacer hardware o si no, pues no pueden desarrollar sus propias características y por tanto mejorar su desempeño. Si ellos se quedan con el hardware que provee, qué sé yo, Samsung o lo que hay en la industria, pues otro lo puede montar porque pues, está disponible y puede tener el mismo mejor desempeño que lo que ofrece Tesla. Entonces, una forma de diferenciarse es, ok, yo hago mi propio hardware y hago mi propio software. Pero también ha cambiado al punto que las compañías se dieron cuenta que no se puede solamente pensar en lo convencional del software y del hardware. Entonces, por ejemplo, SpaceX, por ejemplo. SpaceX es una compañía que ustedes conocen como del espacio, pero realmente SpaceX no nace para ser una compañía de exploración de espacio. ¿Alguien se puede imaginar cuál es el mercado grande de SpaceX? Lo habrán visto cuando llega ya a órbita. ¿Y qué pasa cuando llega a órbita?
se me olvida, el Falcon. ¿Qué es lo que hace? ¿Saben qué es lo que hace, no? A ver, Fabián, ¿qué hace los Falcons cuando llegan a órbita? ¿O por qué SpaceX cada semana manda un Falcon a órbita? Fabián, Fabián. Bueno, Fabián no está. Yo ya asumo que la gente está haciendo otras cosas. Pero bueno, Fabián, lo escuchamos. Cuénteme, profe, es que no escuché muy bien. Estabas trabajando en otra cosa. Fabián, que te decía ¿cuál cree usted que sea el mercado de SpaceX? ¿Cuál es el negocio de SpaceX? SpaceX, pues actualmente está construyendo transportadores espaciales y también está enviando satélites en órbita con el Pero fin de, sí, bueno, entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál cree usted que es el negocio de ellos? ¿Cuál es el que le produce dinero para mantenerse vivos? mantenerse vivo, pues la verdad no sé, pero yo creería Bueno, que uno de ellos es precisamente llevar carga a la estación espacial. Ese es el primero por la NASA. Pero ¿cuál cree que sea el objetivo final que le va a dar muchísimo dinero a SpaceX? ¿Por qué ellos necesitan ese desarrollo tan alto en este momento? ¿Y qué es lo que ustedes han visto? Usted lo dijo, pero quiero que me lo diga. Cuando Falcon, ustedes han visto que ellos mandan carga comercial a la estación espacial y bueno, y también satélites, pero, pero también mandan carga que no es de otros, sino de ellos. ¿Cuál es? Tú lo decías, Fabián, solo que no sé si lo habrás visto. Los satélites. sí, ¿Han los visto cuando pum, sueltan 500 satélites de una, pues en una sola salida? Y se yo, regresan y 4 días después para el espacio de nuevo y otros más satélites. Más y más y más satélites. ¿Cuál creen entonces que sea cuál es el propósito de ellos? pues tengo entendido que el propósito de ellos es transmitir internet satelital. Exactamente. Entonces, ¿cuál cree usted que sea el negocio ahí? O sea, ¿por qué? Porque pues, cuesta dinero, ¿no? Mandar un cohete y todas las semanas y estar mandando y soltando satélites. Pues es que si uno manda satélites y va a comercializar con internet satelital, pues este mismo va a tener cobertura mundial, no hay espacio que diga que no llega. Y entonces, Y entonces sería, pues caerían los demás operadores, porque él sería el gobernante de toda la red satelital de internet. genial, Fabián. Yo creo que no hay forma mejor de decirlo. Ese es el propósito de SpaceX. El propósito de SpaceX es gobernar, ser dueño del Internet del mundo, ¿no? Quitarle el mercado a todos los proveedores de Internet. Sí, imaginémonos esto. Si a mí me llega SpaceX y me dice, mire, ¿sabe qué? Ponga un platillo de estos allá en su casa, ¿cierto? Así como DirecTV, solo que un poco más pequeño. Y pues yo te doy un ancho de banda de 1 giga. ¿Y cuánto te cobra, qué sé yo? Claro, 100 megas por la fibra óptica, porque ni siquiera te da 100 megas, pongamos 50 megas. Ah, te cobra 100.000 pesos y listo. Yo te cobro los mismos por 1 giga. ¿Sí o no? ¿Cuál es el costo de ellos? No, ya está instalado, ya no tiene ningún costo, ya están los satélites arriba. El costo de ellos es el plato. Darles a ustedes el plato porque eso cuesta, hay un montón de electrónica ahí. Que cuesta, para que ustedes tengan una idea, desarrollar eso entre 500 y $600. O sea, en producción de millones. Ahora imagínense que, supongamos que en 10 años es que todos en Bucaramanga o en toda Colombia, o bueno, todos no, el 50% de los usuarios se pasaron a SpaceX, ¿no? En Internet. Porque vamos a tener una chavanda gigantísima. Y supongamos que entonces el mundo tenga también probablemente ese mismo mercado, o sea, SpaceX ya tenga el 50%. Imagínense entonces ahora que yo como proveedor de Internet obligo a que todos mis usuarios de Internet, pues yo estoy feliz con el 10 gig, con el giga, ¿cierto? Nadie más me va a poder ganar. No va a haber nadie que me gane en ese mercado porque pues, yo tengo la cotización de satélite.
Y le dice a usted, mire, ¿sabe qué? Si lo tiene en la casa, se lo doy también en la calle, y si se va para la finca, se lo doy en la finca también, no importa dónde estés, ese es tu internet, ese es tuyo, no es de nadie más. Y entonces, yo tengo acceso a internet como era antiguamente, es una historia de hace más o menos 20 años, yo puedo decirle, vea, ¿sabe qué? Te doy todo el paquete y cuando usted entra a mi internet, si usa mi navegador, en vez de Google Chrome, pues tienes más internet o te doy estas capacidades adicionales o te doy esto, o simplemente, ¿sabes qué? Use mi proveedor de internet. Entonces yo voy a poder, entonces, ¿y qué va a pasar? Ellos van a poder, si ellos tienen esa posibilidad, si ellos tienen el acceso nuestro de cada uno, pues ellos, si ellos tienen un motor de búsqueda similar al de Google, pues le pueden quitar el mercado a Google. Si ellos tienen su propio navegador, le quitan el mercado a los navegadores y por consiguiente, pues se imaginan todo el mercado que viene detrás. De ahí para allá, ¿no? Apps, todo lo que te imaginas. Ese es el propósito de Elon Musk. Ese es el propósito de SpaceX. Y eso va a suceder y está sucediendo. Em, no sé si entendieron o si la ven, ¿no? ¿Y desde qué se trata? Se trata de cambiar de paradigmas. Se cambia de paradigmas, cambia de mercados o propone nuevos mercados e inclusive destroza mercados antiguos. ¿Qué es lo que sucede con las compañías grandes, no? Porque una compañía se vuelva muy grande, pues tiene que o crear un nuevo mercado y de paso acabar con otros que venían detrás, ¿no? Ese es el propósito de SpaceX. No sé si la vio Daniel. Sí, profe, que, Ahora, o sea, entonces yo ustedes no lo dicen había pensado tanto. que cuando yo les motivo a ustedes de que, "Guay, no, es que todo está hecho", no hay nada. O sea, claro, sí hay mucho hecho en electrónica, pero se necesita gente para todas estas ideas, para que todo esto sea realidad. Pero también se necesita gente como lo va a hacer Miguel o como lo hace María Angélica o Fabián, no sé, que se imagine también mercados nuevos, ¿no? Que se imagine ideas nuevas, que emprendan cosas nuevas, porque pues de eso no vamos a parar. Y ahora voy a irme un poquito más a tierra y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que yo vaya a poder obtener 1 giga de ancho de banda si en fibra es mucho más rápido, si todo el problema que hay con las nubes para poder llegar a los satélites y en directiva a veces no? ¿Cómo es posible que yo vaya a tener ese ancho de banda? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se necesita? ¿Qué habilita ese ancho de banda? A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué habilita, qué se necesita para poder que SpaceX me provea 1 giga de ancho de banda, por ejemplo? ¿Cómo hacer es que 1 giga es 1 giga? ¿Cómo es que le van a ganar a la fibra óptica que estoy ahí conectado mediante luz? Y ahora me va a tocar irme hasta el satélite para poder bajar la información. ¿Qué es lo que habilita? ¿Qué electrónica habilita? ¿Cuál es la electrónica que habilita eso? ¿Cómo se lo imaginan? Mire, para que tenga una idea, una conexión de DirecTV es del orden de los 10 megas para poder bajar video, ¿no? O sea, para poder ver los canales de televisión. Yo necesito 10 gigas, o sea, ¿será que si yo necesito 1 giga, necesitaría 100 discos de DirecTV para poder tener esa ancho de banda? Entonces, ¿qué se imaginan entonces? No sé si me están entendiendo la pregunta o si ya se... Si no me la están entendiendo, está bien. Imagínense cualquier cosa. Yo quiero es creatividad aquí, finalmente. Dice Danilo. Danilo. Yo no estoy escuchando a Danilo. Bueno, entonces, Juan José. Yo estoy pensando, pero no sé.
José Yáñez. No, profe, bien. Pues se necesitan 100 discos más, pero ¿cómo hacer 100 discos? Son 100 radios más que necesito, ¿no? Porque pues, necesito recibir la señal y mandar señal, recibir y mandar. Entonces, cada disco, para que ustedes tengan una idea, y esos son números más o menos reales, dice, ¿dónde saco yo eso? Pues, de la investigación que hay en este momento, entonces, que es muy poquita, que es poquita. O sea, que si yo, por ejemplo, montara ahorita dentro del grupo de investigación, dijera, vamos a enfocar en comunicaciones satelitales, sí, probablemente en 2 años, en 3 años, todos mis egresados estuvieran yéndose a la industria de satélite de comunicaciones porque se va a necesitar. O sea, digamos, esa es la importancia de entender o de imaginarse lo que va a haber en el futuro. Si usted trabaja en eso, pues va a ser de los primeros, de los pioneros y por consiguiente, pues va a ser capaz de suplir demandas que ni siquiera, demandas que donde no hay nada de oferta, ¿no? Entonces, en esos platos que ustedes que van a comprar, que SpaceX va a vender, van a haber 500 radios trabajando a muy alta frecuencia para poder obtener ese ancho de banda. Y eso significa 500 chips o qué sé yo, o menos, 100 chips con 5 radios cada chip. Pero sí, eso es lo que se va a necesitar. Ya hay probados prototipos, obviamente, ya prototipos funcionan, pero prototipos poco que consumen un montón de energía, es decir, prototipos reales que para que vayan a costar menos, pues todavía se están desarrollando y se espera que en los siguientes 5 años, pues esa sea la industria a seguir, ¿no? Ahora, después de eso, ¿qué va a hacer? Pues lo que es 6G, pues ¿qué es 6G, no? 6G es lo mismo, solo que 6G no es 1 giga, sino 100 megas, que es loco pensar en un teléfono de tener 100 megas de ancho de banda. Pero la misma idea, van a necesitar muchos radios, van a necesitar que esos radios sean de muy bajo consumo de energía y por consiguiente van a necesitar prácticamente la misma investigación, ¿no? Entonces sus teléfonos, entonces imaginen, ya no SpaceX se ganó el proveedor de internet de su casa, sino es posible que en 15 años, porque ya tienen la infraestructura montada arriba en el espacio, con miles, para que ustedes tengan una idea de cada usuario, cuando es, por ejemplo, en Bucaramanga, vamos a tener la posibilidad de tener 600, o sea, vamos a poder tener a vista 600 satélites. A vista. O sea, si usted tuviera la oportunidad de mirar al espacio, al cielo, y estuviera todo despejado y los satélites se pudieran ver, usted vería 600 en ese momento. ¿Te imaginas la cantidad de satélites que hay, que tienen que haber en el mundo para poder cubrir esa infraestructura, ¿no? Una constelación gigante de satélites. Y eso, por eso que ustedes ven que cada semana los cohetes, boom, para arriba y sueltan satélites por montones. Profe, ¿no hay una norma o algo así de regulación de lo de basura espacial y Sí eso? las hay, pero ellos, como precisamente si usted es pionero, así como lo fueron los del telégrafo, como fueron los del celular, los pioneros, ¿quién impone esas normas? Pues los pioneros. En sí, ¿quién creó los estándares de 4G? Pues los pioneros, Samsung, Bell, AT&T, ellos son los que crean esos estándares. Es lo normal, ¿no? Claro, hay quejas, entonces la gente dice, ¿pero por qué? Pues porque ellos son pioneros, ellos son los que propusieron el mercado, ellos son los que arrancaban, ellos son los que maniobran eso y por eso el lobby que ellos manejan los gobiernos para que pues todo eso se pueda hacer, ¿no? Pero eso. Eh, entonces, son 600 satélites que vamos a poder tener a la vista en Bucaramanga, en toda. Y yo puedo estar conectado, cada usuario va a estar conectado a 100 de ellos al tiempo, cuando necesite todo ese ancho de banda. Entonces, imagínense. Sí, uy, no, pero eso es imposible. No, así nos imaginamos hace 10 años poder ver, por ejemplo, un video sin ninguna interrupción en un teléfono
en un bus o en un tren o en lo que sea. Ahora eso es posible. O sea, usted puede estar en el bus y estar viendo un video a alta resolución en su teléfono, ¿cierto? Bajado de YouTube, mirándolo en YouTube. ¿Cuánto necesita ancho banda? 2 megas, 3 megas, 4G es suficiente o inclusive hasta 3G. Hace 10 años el ancho de banda o hace 15 años el ancho de banda era 100K. Cuando yo me conectaba por primera vez a internet era 14 kilobits por segundo. Entonces, claro, imaginárseme en ese tiempo que yo iba a tener en móvil, ¿cierto? Un ancho de banda de 10 megas era imposible. Yo no me lo imaginaba, no me imaginaba cuál era la electrónica que se necesitaba para habilitar eso. Claro, entonces ustedes pueden escribir ahorita un libro y que los invito. Yo creo que yo sí sé que hay estudiantes que estuvieron conmigo en introducción a la ingeniería. Aquí hay estudiantes que yo les dicté algunas introducciones en ingeniería. Sí, señor. Miguel, Sí, señor. bueno, pucha, yo no, pues, prenda su cámara porque ya ni me acuerdo. Préndala, Miguel, solamente por ver. ¿Quién más? Sí. Pero cerró acá la puerta. Escucha, no me acuerdo, mano, usted. Pero bueno, usted vio conmigo introducción. Sí, señor. Y uno de ¿Y los se retos acuerda fue cuando yo lo les de la carrera invitaba espacial, a creo que se que era. imaginaran, que viajaran al futuro? ¿Usted se acuerda de eso? Sí. No, uno de los retos fue lo de la carrera espacial, de que Por eso. querían. Pero yo recuerdo que en una clase les dije, bueno, viajen al futuro e imagínense qué ven, qué electrónica ven. Y casi todos hablaban de televisión, nadie se le ocurría nada diferente a lo que veían en las series de televisión. Me acuerdo más o menos que algo que se comentó era que casi no debía haber líneas de transmisión aéreas, que casi no se debe ver poste ni nada de eso. Ujú, Más que o menos bueno, lo que me en acuerdo en fin. ese tiempo. El caso es que ahora mismo, gracias Miguel por ponerme la cama. Listo. Ahora mismo, precisamente, esa es la invitación que les hago. Imagínense el futuro. Y la mejor forma de inventar el futuro, como dice Alan Kay, es hacerlo, ¿no? Si usted quiere inventar el futuro, hágalo, Profe, señor. profe, una pregunta, ¿usted está compartiendo pantalla? Ahorita no. Ah, ok, no, es que veo todo en negro. Sí, está todo Ah, en ok, negro. Ahora sí está en blanco. Entonces, volviendo al punto que nos trajo acá, era respuesta en frecuencia. Inclusive, por ejemplo, todo esto del 4G, 5G y ahora 6G, se maneja más en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. O sea, es decir, todos los ingenieros nos imaginamos esto en el dominio de la frecuencia, en del dominio del tiempo. Porque es más fácil, porque es más fácil de verlo, más fácil de entender las especificaciones, es más fácil de desarrollar, ¿no? Eh, entonces, por eso yo les voy a mostrar esta herramienta, la herramienta de respuesta en frecuencia. No quiere decir que sobre, no, por lo contrario, es un complemento, pero no quiere decir también que hayan otras que haya que inventar y que ustedes se necesitan inventar. Entonces es importante, muchachos, que pues yo los invito a que en la juventud que tienen se imaginen cosas, escriban libros de ciencia ficción, pero también a la vez intenten bajar ideas y pues yo soy de los que creo que la única forma, hace 20 punta de años cuando Mocus fue alcalde de Bogotá, yo era de la edad de ustedes. Y en ese entonces yo decía, Colombia sí tiene futuro. Y decía y esta era mi hipótesis, yo decía, se necesitan 20 años para que Colombia, para que cambie el futuro de Colombia. Entonces yo me imaginaba algo así como Corea del Sur, que más o menos en 20 años ellos hicieron un cambio drástico de la completa pobreza a ser un país en desarrollo. Y yo decía, pues yo me imaginaba que era la política la que, ¿cierto? Que era el gobierno era el que estaba mal, ¿no? Así como ustedes se lo imaginan, creo yo, ¿no? Y así yo me lo imaginaba. Y entonces yo decía, bueno, 20 años, sí, gobierno, sí, durante estos siguientes 20 años van a haber más mocus y entonces Colombia va a ser diferente, va a ser un país con... Bueno.
Después de 20 años, pues no pasó. Es más, cuando Santos anuncia, eh, digamos, las negociaciones finales con las FARC, también me imaginé otras cosas, bueno, y pensaba un poco también muy positivista también, de manera diferente. Bueno, en resumen, lo que les quiero decir es que yo estaba errado. Y pues no porque, ¿y por qué estaba errado? Porque la historia me lo demostró que estaba completamente errado, que no era el gobierno el que iba a resolver esto. Ahora, ¿cuál es mi hipótesis ahora? Y puedo estar completamente errado también. Puede ser que también esté completamente errado. Pero mi hipótesis ahora es que para que haya un renacimiento en Colombia realmente, no se necesita de un gobierno. Se necesita, como dicen los religiosos, señor, aló, se necesita de un Mesías. Sí, que venga un Jesús, que venga un Alá. Eh, Usted diablo, este man se volvió loco. No, me refiero a un Danilo, a un Carlos Bautista, a un Juan Daniel, que le pega a un mercado nuevo, que se inventa un mercado nuevo y se llena de dinero al punto de tener tanto dinero como las grandes compañías, Google y demás. No importa si lo hace en Duitama, lo hace a ver, me olvidan los nombres de Danilo, por ejemplo, la ceja, no, pesca, creo que es. Sí, Danilo, es pesca, ¿no? Si lo hace desde pesca, si lo hace de cualquier lado, o lo hace, o si está viviendo en Miami, o si está viviendo en San Francisco, no importa dónde, es colombiano. Y hace mucho dinero. Mucho dinero es que le compite a las grandes, o sea, que está en el top 20 de las grandes compañías del mundo. Ese dinero se va a ver representado. Ustedes dicen, pero ese man está allá. No importa. Nosotros los colombianos tenemos de nosotros regresamos al país o volvemos a tener dinero. ¿Por qué? Porque entonces se van a montar probablemente la sede principal va a quedar en Estados Unidos, pero las siguientes sedes van a estar, o la mayoría de la gente va a estar en Colombia. Los ingresos entonces a Colombia van a ser tan fuertes que van a generar una inversión increíble, pero no solamente la inversión, la motivación que va a crear en Colombia va a ser tan grande que van a nacer más empresas. Bueno, yo por qué creo que esa es la hipótesis, porque, bueno, el mismo ejemplo de Corea, la familia Samsung, eso fue lo que sucedió, la familia Hyundai, eso fue lo que hicieron. Fueron familias, fueron realmente personas que finalmente se murieron y se volvieron familias. Pero fueron personas, fueron individuos, no fueron, que obviamente ese individuo lo hizo tan bien que se convirtieron en equipos y después ya obviamente comunidades, pero ahí es donde yo creo. Y eso es parte de la clase que yo estoy dictando, ¿no? Parte de la clase mía es intentar motivarlos, darles esa chispa para que nazca Danilo, para que nazca un José Yáñez o... Sí, eso, yo no creo en otra opción. Y de eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué se necesita para hacer ese Mesías? Claro, se necesita tener herramientas básicas porque pues no va a poder ponerse con ideas locas ahí, ¿cierto? De que va a hacer este o no mercado y no tiene las bases y no lo puede hacer. Realmente que sea un ingeniero sólido y que sea tan bueno con sus habilidades sociales que cuando haya un inversionista los convence y arranca. Algo así. Y yo siempre he creído que ese es mi sueño, obviamente, es que dentro de los estudiantes míos vaya a aparecer esa persona. ¿Qué yo he hecho? Pues que digamos que he intentado es promover eso, pero es muy difícil convencerlo. Yo sé que es muy difícil porque muchos de ustedes no han salido, no se han dado cuenta de eso. Pero bueno, yo creo que ustedes han estado hablando con mis egresados o con los egresados de la UIS que trabajan en la industria, hay gente que trabaja en Apple, bueno, en fin, ya les conté, ustedes lo vieron, los escucharon, algunos, es cierto, pero son empleados aún, ¿no? Y claro, ellos tienen ideas, se han intentado, pero, pues, bueno, pero
es una muestra de decirles, aunque son empleados, hey, los manes están lográndolo, sí, están en la empresa más interesante, en la empresa. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Pues esa persona. Eh, Ustedes probablemente tuvieron a profesora Julián Arenas, a Néstor Cueva. Néstor en este momento está en Harvard, por ejemplo. Y yo digo, bueno, ojalá Néstor le pegue, ojalá Néstor tenga las habilidades suficientes para que después diga, ¿sabe qué? No quiero trabajar. Hay una persona en la cual yo creo mucho, un estudiante que se va, creo que esta semana o la otra, creo que esta semana viaja para Seattle a hacer también estudios allí. En él yo creo muchísimo. Yo le he dicho a él personalmente, arriesgue. Si a usted se le ocurre, arriesgue todo el tiempo. Quiero que es eso. Y bueno, ojalá, sin necesidad de yo decirlo, ojalá que Caterina arriesgue, ojalá que Omar arriesgue, ojalá que Danilo arriesgue y bueno, sean ustedes los mesías. Y para que sean los mesías es que estén atentos, que estén con su cabeza abierta todo el tiempo, que se imaginen cosas, pero no solamente eso, que estos contenidos que nosotros le estamos dando, estas habilidades adicionales, estos conceptos, estas herramientas, pues se apoderen de ellas y no las desaprovechen. ¿Vale? Oiga, esto ya van a dejarla, ya pasó una hora y no hemos empezado la clase, pero no, mentira, la clase ya empezó. Para mí eso, yo soy feliz generando una introducción de estas porque sé que con esto motivo y bueno, los egresados siempre me lo han dicho, las clases chéveres son las que motivan, no las que dan un montón de contenido. Y pues así también opino yo. No sé si hay preguntas, comentarios y si no, pues empezamos. No sé si hay algún comentario, María Angélica. No, profe. Nada, esos son monosílabos. Yo quedo aburrido cuando me dicen solamente monosílabos. Sebastián. Pues, no, no, señor. Me da miedo sonar ante ustedes muy chacharachero, muy culebrero, como decimos en Colombia. Eh, Espero que no esté sonando así. Si estoy sonando así, pues llámeme la atención y paramos. No sé, ¿qué opinan? Juan José, hoy no ha hablado Juan José. Profe, una cosa con lo del internet satelital. Señor. ¿Ellos tienen que capacitar los técnicos para mandarlos al espacio a arreglar los satélites o desde dónde se hacen? No, los satélites tienen que, no se puede, una constelación de satélites llegar, no, se dañó un satélite, hasta ahí llegó. Una forma sería para que si se llega a dañar y el satélite por alguna razón se desvía de órbita y puede acabar con varios satélites por chocarse, pues sería bajarlo, ¿no? Bajarlo a tierra. Entonces, claro, debe tener muchísimos backups para que, sí, pero deben ser completamente autosuficientes, Miguel. Ustedes han visto cuando lanzan los satélites, lanzan un rack de satélites y se salta el rack y el rack va soltando ya uno para que vaya llenando la órbita y están en diferentes, son tres órbitas diferentes, ¿no? Una órbita baja, una órbita del medio y una órbita un poco más alta y se van soltando. En este momento creo que hay páginas web que muestran la cantidad de satélites que hay ya de Starlink y, y pues pueden ver la cantidad que hay y la cantidad que falta, ¿no? No sé, aló, hola. A ver, vamos a mostrar uno aquí en vivo, para que lo vean. Esto es en vivo, en este momento, todos los satélites que están funcionando. A ver si comparto pantalla. Tab, tab.
¿Ya lo bien? Sí, profe. En vivo, ¿no? Este parece ser que es un rack. No sé si están viendo aquí mi cursor. Este parece un rack que todavía no ha soltado o que recientemente lo soltó, ¿no? Otro rack, otro rack. Ahora, pues ya se podrán imaginar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, más o menos nosotros tenemos, creo que es unos 250 kilómetros para poder ver satélites, y estamos hablando de 600, entonces todavía faltan, ¿no? Todavía faltan satélites. Profe, ¿y como cuánto es la proyección para que ya se empiece a dar Ya eso? hay, ya Elon Musk, ya Starlink ya provee, pero sobre todo para barcos, ¿no? Para barcos, aviones, pero para casas todavía no, porque lo que ven, todavía faltan muchísimos. Entiendo que 5 años. Y porque el costo del dish ahorita del satélite, del disco es muy costoso, ¿no? Creo que está en el orden de los $5.000 en este momento. Pero la idea es llegar a los 400, $500 y que se subsidia, ¿no? Obviamente. O sea, igual que cuando uno compra un modem, a usted llega a la casa el de modem de fibra óptica y te cobran 100.000 pesos por la instalación y por el modem, pero realmente el modem vale 300.000. Solo que la empresa dice, bueno, en 6 meses se paga porque usted me va a pagar servicio y si se queda 2 años conmigo, pues son ganancias, ¿no? La idea es lo mismo, ¿no? La idea con los dos discos es también lo mismo. En este momento son muy costosos. Pero bueno, si me preguntaban, vea, ya está cubierto, solo que pues en 5 años no van a poder ver ni siquiera nada azul, ¿no? Pues va a ser todo blanco. Ustedes dicen, ¿y a qué hora es todo esto? Pues ahora lo habrán visto, ¿no? Todas las semanas SpaceX manda un Falcon al espacio. Ahora, entonces, para los que ven series de televisión y películas futuristas, ¿será que estos manes nos van a dominar? O bueno, como es la historia, bueno, ya están dominados, nosotros estamos dominados en este momento por Google, en fin. Pero pues si hacen un retroceso de la capacidad que va a tener SpaceX para dominar Internet, Sí, porque si ya es de las más grandes compañías, ¿no? Supongo que es increíble, ¿no? Ahora, después de ese paso ya nadie le va a competir. realmente hay una compañía que le está compitiendo. No ha lanzado el primer satélite aún. Realmente se ha lanzado pilotos, pero hay una compañía que le está compitiendo en este momento y que probablemente en el 2022 van a empezar a verla lanzando por montones. ¿Alguien me puede decir cuál es? Blue Origin. Nope. La de Jeff Bezos, ¿Cómo se llama la de Jeff Bezos? Blue Bluebeard, Origin. creo. Blue No, Origin. pero ¿cómo se llama la compañía de Jeff Bezos? Amazon. Ah, La de LSL, Blue Origin. La Amazon. compañía Sí, espacial de es él. Blue Origins, pero es Amazon. Ah, ok. Sí, Amazon. Y Amazon, y lo más interesante, ¿qué ha hecho Amazon? Pues como Amazon tenía retrasado, porque ya vieron pues que ya este año ha hecho muy buenas pruebas en el punto que ya ha llevado gente al espacio. Lo vieron hace un mes, ¿no? ¿Sí lo vieron? Sí. Y el mismo Jeff Bezos fue, ¿no? Fue y hizo la apoyía hasta a órbita baja y va a volver ni bajar, ¿no? Entonces, ya eso pues es una demostración clara de que los manes, y parece ser que es un poco más económico. Entonces, obviamente ellos están retrasados comparado con SpaceX. El costo de mandar satélites es muy alto y la cantidad de satélites que se necesitan. Pero ellos se han adelantado por otro lado. ¿Alguien cree? ¿Se imagina cuál ha sido el adelanto de ellos? ¿Alguien se lo imagina? ¿Qué alguien me puede decir? Andrés, Samir. Sí, sí. Ay, Andrés.
Carola, ¿y usted cuál cree usted sea el área que está trabajando Amazon fuerte? O sea, que aunque no va tan adelantado como SpaceX, puede ir adelantado por otro lado. Uy, profe, la verdad no tengo Pues idea. si no es la una, es la otra. Los discos. Ah, pues sí. El satélite está arriba, ahora necesitamos abajo los radios, ¿no? En los radios ellos han estado trabajando muy fuerte. Al punto de que si buscan ahorita ustedes empleo, van a encontrar bien relacionado Amazon buscando gente especializada en high frequency, precisamente. Entonces ellos van bien adelante en esa área. Mientras que SpaceX, SpaceX ha invertido todo en la parte del espacio, asumiendo que esa electrónica la harán otros. La hará Qualcomm, la harán las otras compañías. ¿Sí? Samsung y demás. Profe, y si al final se alían las dos, Puede cada ser. una tiene lo mejor de una tecnología. Sí, puede pasar, pero pues son compañías tan grandes con tanto dinero pues, que se dan el lujo de cada uno irse por su propia ruta, ¿no? Sí, Entonces, supongo que sí. si ustedes ahorita le explican o les cuentan lo que yo les conté a su abuelita, dirá, esta man se está fumando. No, eso es lo que va a suceder. Es el siguiente paso. 6G, todas estas historias. Bueno, ¿cuándo? 5, 10 años, pero eso es así, eso es ya, ¿no? Entonces, en 10 años os pasa volando. Entonces ustedes dicen, profe, enséñame a cómo es que se hace un radio tanto de satélite como un radio de disco, ¿cierto? De antena o para el celular. Sí, eso es lo que le estamos enseñando. Le estamos enseñando la parte básica para poder diseñar eso. Entonces, respuesta en frecuencia es eso. Respuesta en frecuencia es una herramienta que de alguna manera se usa muchísimo para hacer análisis de circuitos a muy alta frecuencia, como por ejemplo los que se van a usar en los radios de los satélites, o se usan en los radios de los satélites y en los radios terrestres. No sé si la ven, si me entienden lo que estoy hablando. Yo puedo inclusive invitar un conferencista de las mejores universidades a hablar de esto. El problema es que ya lo hice al principio de año, bueno, en fin, y yo siento a veces, por ejemplo, yo me decepcioné muchísimo, me dio muy duro el intento que hice con ustedes de que se mantuvieran en línea durante abril, pues no sucedió. O sea, llegaban 4 estudiantes, 5, y a mí eso me dio durísimo. A mí eso en mi cabeza me dio muy duro, al punto que me puso a desistir de la misma universidad como tal. Pero bueno, estoy aquí de nuevo creyendo en ustedes y creo en ustedes realmente. Si no creyera, pues imagínate. Yo creo que de ustedes o los de atrás o los que vienen adelante va a haber ese Mesías. Y eso es lo que está en mi cabeza y bueno, por eso quiero dar lo mejor en cuanto a la parte básica. Bien, yo creo que es hora de pasar al tema, al tema de lo básico, porque si no nos quedamos hablando como borrachos y imaginándonos cosas, pero no es malo. Es decir, no es mala idea pensar como borrachos, no es mala idea imaginarse cosas. Yo los invito a que lo hagan por varias razones. La primera, es saludable. Es saludable, es muy saludable. Es, si no, es muy saludable viajar, es decir, salir y pensar e imaginarse cosas, pero cuando, pues así es que uno se motiva para vivir. Eso es lo que yo creo. Pero también es muy saludable estar la mayoría del tiempo en la tierra, ¿no? Es decir, pensando en ideas concretas, claras, aprendiendo cosas concretas y claras. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer el resto de este tema. Estar aterrizados y mirando conceptos básicos. Bueno, espero los haya motivado con la charla y bueno, y
No sé si hay una opinión adicional o Profe, yo sí tengo una pregunta. señor. O sea, es que, o sea, bueno, a mi parecer, yo todo lo que he visto acá, todo ha sido teoría en todo lo con resto de lo que llevo en la carrera. Si mi pregunta es, ¿cuándo de verdad le enseñan a uno a hacer electrónica en la universidad? O sea, a implementar los aparatos, hacerlos todo. O sea, como implementar físicamente la electrónica, no en teoría. Fabián, es una muy buena pregunta. A ver, o sea, ustedes ya están, lo que pasa es, obviamente por la pandemia, pues ustedes ya están, digamos, con unas habilidades básicas para hacer algunos instrumentos básicos, ¿sabes? Como amplificadores y demás, y pues tendremos que ir al laboratorio y construir. Eso es lo que intentamos, lo que hacíamos antes, se compraban los elementos, se traían y montaban. Pero aún así las construcciones pues todavía eran muy empíricas porque se necesita mucho más contenido para poderla entender bien. De pronto mi respuesta a ello, considerando la pandemia y considerando lo otro, es que la universidad te da herramientas, no solamente de electrónica, sino te da herramientas formativas para que después usted pueda hacer esa ingeniería, ¿no? Y aún con esas herramientas básicas no es suficiente para hacer lo que usted se imagina, un instrumento completo. Puede tener una idea, pero necesita de un equipo experto. Si dice, pero entonces yo no voy a ser experto. No, sí vas a ser experto cuando empieces a construir algo de eso. Pero te vas a dar cuenta que es muy difícil intentar construir todo de eso, ¿no? Entonces necesita más gente, necesita más gente. Entonces usualmente en la electrónica requiere de equipos de trabajo para hacer algo. Entonces, es muy común que la industria, por ejemplo, para un procesador necesite más de 1.500 ingenieros, y no son ingenieros juniors, ¿no? O sea, recién egresados, son ingenieros todos con 1.000 de ellos con doctorado y con 5 años de experiencia para poder desarrollar así, y especializados, porque es muy difícil construir todo. Entonces, eso es una mala concepción que de pronto se tiene un poco de lo que es ingeniería, Fabián, sobre todo en esta carrera que es bien completa. Yo conozco ingenieros que se han graduado y se han puesto a hacer algunos instrumentos, algunas cosas, pero eso no va más allá de un mercado chiquito, de un mercado que le da apenas para comer, porque pues lo que hace es simplemente una implementación de algo. Nosotros intentamos enseñarle a ustedes herramientas básicas para que inclusive propongan mercados nuevos, con equipos más grandes o que vayan a la industria donde están proponiendo mercados nuevos como el que les contaba. No sé si fui capaz de responder, si ayudó un poco eso o lo que hice fue confundirlo más, ¿no, Fabián? Pues más o menos, profe. Sí, yo entiendo un poco su frustración, Fabián, pero créame, esa fue también mi frustración cuando terminé. Bueno, yo era uno capaz de entender cosas, de hacer algunas cositas, pero se daba cuenta y después se da cuenta uno, no, yo necesito de mucha gente para... Sí puedo, o sea, sí va a poder Fabián, digamos, llegar a ser y decir, si yo voy a construir esto nuevo o esto igual, ¿cierto? O simplemente construir algo, copiarlo, usted va a ser capaz de decidir qué necesita. O sea, usted va a poder capaz de decir, bueno, necesito un ingeniero acá, un ingeniero acá, un ingeniero acá, un ingeniero allá, y usted podría coger en cualquiera de las áreas, gastarle tiempo a cada una de esas áreas y trabajarlo, pero lo mejor es 5, 6, 7, 8 días, dependiendo de lo que vayas a hacer, pero vas a tener la capacidad de dirigir un equipo para hacerlo, por ejemplo. Puedes hacerlo usted solo, pero en 5 o 10 años y en 5 o 10 años, pues el mercado ya se le escapó. Pues como no sé si soy capaz de explicarte si eso te ayuda. No, sí, Pero, digamos, al proyecto de grado usted va a tener eso, usted va a tener la posibilidad de construir algo, si quieres construir algo. Y pues te vas a dar cuenta que ahí hay un toque donde muchas de las cosas que vas a hacer en el proyecto no las va a poder explicar, pero en lo que te especialices sí lo vas a poder explicar, te vas a dar cuenta entonces, para construir cualquier cosa, pues yo necesito un equipo interdisciplinario y demás, y eso hace parte del proyecto de grado, ¿no? No sé si ha servido un poco esa explicación. Sí, señor, sí, sí, yo le comprendo todo. O sea, pero sí, digamos,
yo insisto, o sea, que esa frustración de tener de construir, la pueden ir supliendo ahora mismo con proyectos, con cosas de laboratorio y demás, mm, pero es muy importante la parte, o sea, la parte básica. Es decir, si usted no tiene las bases sólidas, cualquier cosa que usted haga, pues no le va a funcionar bien, o cualquier cosa que se imagine, pues no la va a proyectar bien y por tanto, pues te vas a quebrar una industria, en fin, todo esto. ¿Vale? Sí, señor. Bien, pasando al tema, algo interesante es que uno de los temas que nosotros vamos a manejar hoy en esta clase, respuesta, bueno, que vamos a empezar a ver una técnica que pues, pareciera relativamente nueva, fue propuesta por un profesor de Caltech, Ali Hajimiri, y yo tuve la oportunidad este año de invitarlo a una, pues yo soy parte de mi comité de una conferencia relevante en microchips, y lo invité y estuvo, y bueno, pues busca mi nombre con Ali Hajimiri, pues van a verlo. Eh, y este año pues hizo una charla, la primera charla que hacía, después hizo un video más largo en YouTube. Y es la primera charla sobre la explicación del tema. Este tema que vamos o esta técnica que vamos a usar, que yo la llamo la técnica Hashimiri, es una técnica que la vengo enseñando ya hace más de 3 años en la universidad, y probablemente ya hoy se enseñe en más de 10 universidades, pero cuando yo la empecé a enseñar probablemente solamente se enseñaba en Caltech. Y bueno, entonces siéntanse bienaventurados y pueden hablar con mis egresados, y pues los que están trabajando en la industria saben lo que digo, y eso es lo que es importante, Fabián. Lo que es importante es ser pionero en ideas, en imaginación, ser pionero en herramientas. Una vez ustedes pues tienen la posibilidad, porque pues está por encima de todos, y puede entonces proponer mercados nuevos, puede proponer aplicaciones nuevas. Si eso tú lo tienes, puedes ser el Mesías. Pero si lo que usted tiene, si lo que usted va a hacer intentar es construir algo que todos ya pueden construir o que muchos tienen la capacidad de construir, usted construye, supongamos, algo para la industria petrolera. Listo, te haces, en un par de meses te haces buena plata, pero 2 años después ya no tienes ese mercado porque los chinos llegaron o llegó otro, pues no tiene nada de misterioso y lo construye, te lo vende más barato y te acaba la industria. Esto que te estoy diciendo es real, sucede en día a día. Conozco varias empresas en Bogotá que hacen eso, y 2 o 3 años después se ven en problemas para pagar empleados por lo mismo. ¿Qué tienen que hacer entonces estas empresas? Mantener ese ritmo de creatividad, mantener ese ritmo de nuevas ideas, de nueva producción, porque si no se los come el lobo, y en este caso el lobo está China. ¿Vale? Y de nuevo, chévere, una empresa pequeña, qué sé yo, de 5 o 10 empleados, te va a dar de comer y todo, pero no va a ser la empresa Mesías que yo me imagino y que quiero. Ahora, si me dicen que yo que prefiero un Mesías o cinco pequeñas, pues obviamente el Mesías, pero también soy muy feliz de las 5 pequeñas porque sé que están dando empleo, porque sé que están dando de comer y demás. Y existen bastantes en Colombia, que egresados montan y hacen un producto, solo que también conozco que muchas de ellas se han quebrado, o sea, no es que se han quebrado, les ha tocado salir de los empleados porque se les olvidó hacer investigación y desarrollo, es decir, mantener la creación de nuevos productos o de productos, y si no lo hacen, pues como les digo, en 2 años viene otro, y si usted le vendía un instrumento que usted fabricaba a Copetrol o a la industria petrolera internacional por $50,000, viene China y dice, ¿sabe qué? Yo le vendo eso a 5,000 y con mejores especificaciones. Y a ti el producto te costaba construirlo, pagar la gente y todo, $30,000, $25,000, pues no hay forma de competir. Y entonces dice, entonces un error, sí, un error. ¿Cuál fue el error? No crear generando un nuevo mercado, es decir,
con nuevas ideas, nuevas especificaciones, porque pues tiene que entender que si no lo haces, fácilmente te viene alguien y hace algo similar o mejor. Y es por eso que cada año sale un nuevo modelo de teléfono, y ustedes ven eso a ese nivel de mercado, como el mercado chiquito también existe y hay que mantenerse muy activo en desarrollo. Eso es una de las cosas que parecieran malas de la electrónica, pues que pues, porque usted tiene que mantenerse activo desarrollando nuevas ideas, pero también es bueno porque pues, es chévere porque yo no me quedo haciendo lo mismo toda la vida, ¿no? Es retador, ¿no? Eso lo hace rico la ingeniería por eso. A diferencia de que se queda haciendo el mismo queso siempre o el mismo pan, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del pan, si a mí me cambian el pan, no me gusta. Yo quiero es que me mantenga. Ah, ok, la panadería intenta hacer algo nuevo, bueno, chévere, pero yo voy a la panadería por este pan y no quiero que me le cambien la receta. Sí, es un poco por ahí. Y eso no sucede en electrónica. Bien, entonces, como les decía, respuesta en frecuencia es una. A ver si estamos aquí. Respuesta en frecuencia es es una herramienta adicional, ¿no? Es más una herramienta adicional para hacer análisis y muchas de las aplicaciones actuales son más fáciles de entender para muchas personas en el dominio de la frecuencia y haciendo análisis en la frecuencia que en el dominio del tiempo. Bien. ¿Listo? Bien, con esa idea, voy a dar un ejemplo concreto. ¿Cuál creen ustedes que sea, por ejemplo, John? ¿Cuál cree que sea la máxima frecuencia? ¿Qué celular tiene John? ¿Me puedes dar la referencia del celular suya? John. Oiga, nadie me habla, man. Caroline, Sí, profe. ¿cuál es tu celular? ¿Me puedes dar tu referencia? Galaxy A30. En su Galaxy, ¿cuál cree usted que sea la mayor frecuencia a la que opera ese celular? Es decir, ¿cuál usted cree ser la mayor frecuencia de operación de algunos de los elementos de su celular? ¿Más o menos tienes una idea? Vale. Uy, no, profe, la verdad no, ni idea. Vale, no hay problema. Carlos, 2.2 GHz, ¿no, profe? ¿2 puntos qué? 2.2 GHz. ¿Eso es para qué? ¿Qué operación se hace a esa frecuencia? Esa es como la velocidad del procesador del celular. Ah, usted está pensando en la frecuencia de operación del procesador. Bueno, sí, eso es una aplicación. ¿Se te ocurre otra frecuencia? No, profe, la verdad no tengo en mente ese, pero de ahí para Vale. adelante no. Andrés o Samir, ¿a usted se le ocurre uno? ¿Cuál? ¿La de Wi-Fi 5? Bueno, sí. ¿Alguien más? Súper. Vamos ya en 5 GHz. Entonces, mire, es La pantalla Pro. la que menciona Andrés es de 5 GHz para conectarse por Wi-Fi. Esa es ¿cierto? En el caso, la que mencionó Carlos Bautista es la frecuencia de operación del procesador, ¿no? Diferente, no es para comunicaciones, es para operación digital. La que mencionó Samir es para comunicaciones. Bien, ¿alguien más quiere dar opinión sobre una frecuencia Profe, anterior? la de la pantalla, ¿no? ¿Cuál es la pantalla? La de refrescar la pantalla, que la mayoría funciona a 60, ¿A a 60 qué? 60 Hz. Ajá. Sí, pero esa es una frecuencia de operación muy pequeña, ¿no? Comparada con 5 GHz, ¿no? Sí, Ah, ¿dónde es? precisamente porque son diferentes usos y eso. Ah, ya, bien, pero no, estoy preguntando cuál es creen ustedes sea la máxima frecuencia de operación. Ah, ok. Y ya vamos en 5 gigas. O sea, en 5.000 millones, ¿no?
de operaciones por segundo o de ciclos por segundo realmente. ¿Alguien más? Oye, Carolai, ¿qué le pasaría a Alejandro? ¿Será que todavía estará todavía bravo por el bachillerato? ¿Usted qué opina, Carolai? No, yo acá estoy. Yo no me he ido. No sé. Hombre, No, pero es que antes Alejandro hablaba hasta por los codos, hasta que empezó a hacer el bachillerato. No, pero ¿qué si después de eso no hemos tenido clase prácticamente? Ah, ¿es por eso? Pues Pero venga, hasta ahora Alejandro, ¿sí empezó a hacer el bachillerato o no? ¿O todavía se pone bravo por eso? no, pues normal, o sea, relajado, o sea, tampoco es que no vaya a guardar rencor por algo así, ¿no? Pero usted me dijo que yo lo había insultado, que yo lo había, ¿cómo fue que me dijo? Que yo lo Faltada de había... respeto. Sí, yo dije, pucha, estoy con abuelitos, yo ni con los abuelitos, uno puede tomar el pelo, porque con abuelitos puedo tomar el pelo y no me ponen bravos, pero ya está con pelados de 20 y punta de años se ponen bravos. Pues es que, o sea, por ese aspecto es como algo, si recuerdas una vez una clase que hice una referencia, que estábamos hablando, haciendo la descripción del OPAM, del MOSFET, sí, del MOSFET, del OPAM, del MOSFET, de cómo trabajaba y todo eso utilizando ¿cómo es que se le dice eso? O sea, que tocaba dar un ejemplo para describir el funcionamiento del MOSFET. Y yo di un ejemplo y tú lo rechazaste simplemente porque no era algo que te gustara, ¿sí? Y entonces no lo aceptaste solo porque no era algo que te gustara. Entonces, pues, como si tú me respetas, pues yo te respeto y entonces como a ti, como a mí no me gusta o no me gustó eso, pues yo te dije, no me gustó, ¿sí? Vale, Alejandro. Samir, ¿usted qué opina? Pucha, Alejandro. Tú sabes que a mí bravo, me gusta compartir mi opinión y participar en clase, tú lo sabes. No, yo respeto todas las opiniones y yo no recuerdo si lo rechacé, estoy de haberlo refutado entonces, ¿no? Dale, Pues, que a mí relajado, no me igual, gustara. ya pasó igual, pero pues tú preguntas y yo contesto. Vale, entonces a ese nivel me toca contigo. Qué pena, Alejandro, por mis disculpas por mi por Tranquilo, mi discúlpame respeto y tú también a mí. Esto, por igual, mis malos gustos. lo bueno es aclararlo, ¿no? Gracias. Sí, no, está bien, está bien, Alejandro, gracias. Gracias. Pero no, Andrés, ¿qué opina usted? No de lo de Alejandro, Ok, chapa. de la máxima frecuencia. Estamos en 5 gigas. ¿Tiene algo más? No. Usted fue el que dijo la de 5 gigas, ¿no? Otra, vale. ¿Alguien que se le ocurra alguna más? Alejandro, si se te ocurre una de más de 7 gigahertz, no me gusta. Una vez te lo digo. ¿Por qué? Porque esa es la dijiste máxima tú. que trabaja hasta ahora. ¿Por qué qué? Porque es la que más se trabaja hasta el momento. ¿Cuál? O sea, la de 5 GHz. No, si tienes una más, ¿tienes alguna más de mayor frecuencia? No, hasta el momento yo la que conozco es la de 5G y si no se No, pero le digo, porque si tuviera una de 10 gigahertz no me gustaba, yo no le digo. ¿Por qué? No, porque no me gusta. No, Pero vamos con Danilo. Por eso. Danilo, ¿alguna frecuencia mayor? Sí, profe. Danilo, tienes dos. Voy, profe. Es que tiene realimentación porque hay dos, usted debe tener prendido los dos, prende un micrófono, Ya, pero profe. tienes dos. ¿Me Ya, escucha? ok, dale. ¿Alguna frecuencia Un mayor? segundo. Aló. A muchos se les está pasando una. Hola, profe. Ya, lo escuchamos. Ya, profe, qué pena. Es que tengo el audio en el computador, pero no me funciona el micrófono del computador, pero Dale, tuve que tranquilo. conectarme al celular. ¿Se te Profe, ocurre una no, pues mayor a yo, 5? señor. Pero bueno, usted reconoce la de 5 GHz que mencionó Samir, ¿sí? Sí, profe, pues eso se está trabajando ahorita o sea, es como lo último que hay en redes de Wi-Fi, que es el 2.4 y el 5, pero de ahí en adelante no he escuchado, no sé, estaba ahorita revisando el GPS, pero la frecuencia es mucho más baja. Sí, exacto, Y muy bien. pues las Chévere que estés frecuencias altas, buscando en Google. las frecuencias altas, Caterine, ¿alguna frecuencia mayor a 5 No, profe, que yo haya escuchado, la verdad, no. que usen sus celulares? Bueno, para los que usan celulares, creo que ese Samsung Galaxy tiene eso, que usan USB tipo C. ¿Alguien usa aquí USB tipo C?
Sí, yo, profe. Entonces, ahí en tipo C, usted tiene la máxima velocidad, usted tiene posibilidad de hacer conexión a 10 gigas. Los tipo C, Ajá, 10 gigas por, sí, de 10 gigas por segundo. pero bueno, si no sé cómo es la conexión tipo C, o sea, ¿qué? Profe, pero eso no generaría un cuello de botella con la capacidad del del procesador computador. ajá, con la capacidad de intercambiar los datos. No, no, hay magia ahí, Miguel, y precisamente la idea de la introducción de la clase Express es mostrarles esa magia. Profe, ahí lo que me genera, pero eso sería tipo C a tipo C, ahí sí se presentaría la velocidad que tú dices, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, porque digamos, normalmente pues ves en el cable tipo C a USB y pues a USB tipo... No, primero que todo, tipo C es USB. Pero sí, pero me refiero al conector USB tipo A, si no estoy mal. Sí, sí, no, cuando usted conecta, es que depende del estándar. En el USB tiene varios Ah, sí, estándares. sí, tienes razón, perdón. Entonces, si usted conecta USB tipo 3.1 o que es 10 gigas por segundo a USB a otro y tienes un computador con la posibilidad de conectar a USB 3.1, puede ser que la negociación, y usas un buen cable, la negociación se haga a 10 gigas por segundo. Entonces, pues tengas transferencias de esa velocidad. Es decir, la capacidad está ahí, ya depende de cómo hagas tú la conexión. Ahora, 10 gigas por segundo no necesariamente trabaja a 10 gigahertz. O sea, sí estoy transmitiendo datos a 10 gigas por segundo, pero los relojes no necesariamente trabajan a 5 gigahertz, a 10 gigahertz. Y bueno, es una aplicación súper linda, el USB, por ejemplo, para explicarla. Pero bueno, hay más, hay muchas más. Dentro del mismo celular, por ejemplo, la transmisión entre memoria es más alta que 10 gigas por segundo. La transmisión que hay, si ustedes, por ejemplo, bueno, voy a traer el ejemplo que más conozco. Bueno, ¿por qué más conozco yo? Porque pues, son los que más adelantados van. La de Apple, por ejemplo, en Apple, en el chip de Apple, hay dos chips realmente, ¿no? En el que estamos hablando del System on Chip, el A12, por ejemplo, en el caso de, o el A13 en el caso del iPhone 12. Eh, eh, está este DAI, ¿cierto? Esto ya todos conocen, yo ya les he hablado, un pedazo de chip, ¿cierto? Un DAI, ya que hay otros DAI, que es el de la memoria. Entonces, esto es memoria, esto es DRAM, ya que donde está todo obviamente, esto es un System on Chip, CPU, más un montón de cosas, no solamente el procesador. Y aquí con bolitas están pegados. Y pues todo esto está encapsulado en un solo chip, ¿no? Eh, Estudiantes egresados nuestros trabajan en algunos circuitos chiquitos aquí dentro del procesador, como tengo varios amigos que también trabajan en otros circuitos, que trabajan también para Apple haciendo circuitos de, de, por ejemplo, de generación de frecuencia. Y allí dentro del chip sin necesidad, por ejemplo, esta transmisión de datos, la transmisión de datos que hay de memoria, de la memoria DRAM, entre estos dos, es de más de 10 gigas por segundo, superior, ¿no? Entonces se necesitan frecuencias mayores, es decir, son frecuencias que no conocemos y demás. Ahora, ¿por qué yo necesito que esa tasa de datos sea tan alta? Pues porque yo necesito velocidades altas, porque necesitamos velocidades altas porque ese es el mercado, ¿no? Samir quiere, por ejemplo, tener una buena transmisión. Pero bueno, creo que alguien comentaba de la pantalla. En el caso de la pantalla, cuando él comentó era el refresco de la pantalla, pero realmente se le olvidó algo. ¿Quién fue el que comentó eso? Yo, profe. Daniel. Bueno, Daniel, ¿usted alguna vez ha destapado un celular? Sí, sí, lo hice en alguna Y ocasión. está desconectado la pantalla, ¿cierto? Para Sí, poderlo destapar. Uno lo destapa, ¿cierto? sí. ¿Y qué es? ¿Me puedes así verbalmente explicar qué es desconectar la pantalla? Pues, Verbalmente. o sea, que cómo se ve o no No, sé. no, sí, sí, verbalmente, ¿qué es desconectar la pantalla? Cuéntanos qué es desconectar la pantalla. Pues,
no sé, quitarle el flujo de información a la pantalla, No, no, a los pero no, LEDs. físicamente, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando desconectas la pantalla? Explícanos. No, no quiero que me expliques qué hay detrás de, sino qué es lo que haces físicamente, qué es lo que haces con una pinza, qué es lo que haces o cómo qué es lo que has hecho, mejor, no lo que haces, sino lo que has hecho. Usted dice que usted ha desconectado pantalla. ¿Qué es lo que Sí, pues la pantalla del celular tiene como el mismo, o sea, el conector es muy parecido al de un CD de los antiguos a una Sí. board. Entonces es como solo tomar el conector y ya, y quitarlo. Vale, vale, listo. O sea, voy a intentar pintar lo que usted dijo verbalmente, ¿vale? Entonces, usted destapa el celular, tiene las dos pedazos de carcasa, ¿cierto? ¿Es esto? Sí. Sí, Y aquí hay una cintica, ¿cierto? sí, Y aquí hay un conector. exacto. Y lo que usted hace es sacar el conector. Este sería la pantalla, ¿no? Entonces, usted lo que hace es soltar este conector, ¿sí? Sí. Bueno, listo, perfecto. ¿Me puedes indicar cuál es la resolución de su pantalla? La mía es creo que es de 60, pero no, es que No, no he mirado bien el resolución, modelo. resolución en Ah, píxeles. resolución 720. ¿Seguro? ¿Cuál es tu tema de celular? ¿Cuál es tu celular? Mi celular es un Xiaomi A2 Lite, creo que es. ¿Cómo así que cree? ¿No lo tienes ahí al lado? ¿No nos puedes mirar y decir? Sí, ya miro, profe. Creo que tengo por acá la caja. Sí, Xiaomi A2 Lite. Ok, yo ya estoy escribiendo aquí, estoy mirando Ah, cuánto no, es es de 1080, bro. estoy mirando la resolución, screen size, y dicen que su pantalla es de 1080 por 2280 píxeles. Sí. 1080 por 2280 píxeles. Bien. ¿Cómo cree que funciona esa 1200? Podemos multiplicar este número, ¿no? ¿Cómo cree que controla? ¿Cómo es que cree usted que, o sea, significa que tengo toda esta multiplicación en píxeles o en puntos o en LEDs, ¿sí o no? De poder prender. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, bro. A ver, bueno, hagamos la multiplicación y vamos a ver, 1080 por 2280. Eso nos da 2.462.400 LEDs, ¿cierto? Sí. ¿Todos de acuerdo? O sea que, y yo tengo cuánto, usted me decía que cuánto era el refresco, la tasa de 60 Hz. Yo no creo, primero no puede ser 60 Hz porque no da con la frecuencia de la corriente eléctrica y vamos a tener problemas usualmente es 50 Hz, 40 Hz, vamos a ver, estoy mirando acá. Sí, 60 Hz, bueno, porque estos chinos los usan 50 Hz en AC, entonces bueno, 60 Hz refresh rate, ¿no? La tasa de refresco. O sea que cuántas veces, en un segundo, cuántas veces tengo que prender, si tuviera que prender todos los LEDs, o controlar todos los LEDs. Sería la multiplicación de eso, ¿no? Entonces, por 60, eso me da 147 millones, ¿no? 147 millones aproximadamente. Es decir, si yo voy a prender cada uno de esos LEDs a esa velocidad, yo voy a necesitar 147 megabits por segundo al menos en velocidad para poder ser capaz de prender los LEDs controladamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la velocidad a la que este cablecito funciona serial, ¿no? Serial, porque estamos asumiendo que estamos prendiendo uno a uno. O sea, yo mando los datos de manera serial por dos cablecitos de manera diferencial, ya lo vamos a explicar después cuando hagamos pares diferenciales o amplificadores diferenciales.
Y bueno, aquí suponiendo, bueno, realmente voy a redibujar esto. Serialmente significaría que yo mando, por ejemplo, aquí, supongamos que esto es así. Supongamos, voy a poner aquí que el reloj es de esta manera. Si yo hago muestreo de estos datos, o sea, aquí debería ir de alguna manera, si es sincronía, aquí en este cable, en esta cinta, deben ir el cable de los datos, que sería este, y el cable del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí habría un 1, perdón, aquí esto sería un 1, aquí sería un 1, ¿cierto? Este es el de datos, y este es el del reloj. Esto sería un 1, esto sería un 1, aquí sería un 0, ¿no? Esto es 0. Aquí si estamos hablando de los flancos de subida, por ejemplo, o niveles, pero bueno, usualmente en flancos de subida, 0, aquí otro flanco de subida, 0, aquí otro flanco de subida, 1, aquí otro flanco de subida, 0, aquí otro flanco de subida, 0. Entonces los datos serían 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, por ejemplo. No sé si me siguieron. Y significa que este reloj de aquí, para que tenga esta velocidad, debe ser aproximadamente, bueno, suponiendo que estamos haciendo, por ejemplo, de 200 MHz, ¿no? Es decir, yo tengo que estar mandando datos a esa velocidad, 200 MHz. Ah, ok, entonces, conclusión, no necesito tanta velocidad, o sea, no es tanta la velocidad que necesito para hacer control de esa pantalla, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que aumente la pantalla, más velocidad necesito. Ahora, ¿cómo es que funciona? Obviamente se hacen eso es una matriz, ¿no? Cha y cha, ¿cierto? Aquí entonces hay chis que decodifican, se serializa y se deserializa. Antiguamente, eso es hace más de 15 años, esto era paralelo, ¿no? Toda esta comunicación era unas cintas gigantes y ya no, entonces se hace serial, es un cable. ¿Y por qué quería que usted nos contara eso? Porque es una cinta chiquita para controlar un montón de columnas, son 2280 columnas por 1080, perdón, 2280 filas por 1080 columnas, ¿no? Porque esa es la resolución de su pantalla. Y con una cinta tan chiquita, controlo toda esa pantalla. Usted no sé si usted, Daniel, se hizo esa pregunta y decías, pero ¿cómo hijo de madre es que esto funciona, no? Pues es comunicación serial. Bueno, ¿y cómo es que funciona la comunicación serial? A alta velocidad. Entonces, cuando hablamos de 10 gigas por segundo USB, que es serial, ¿cierto? Ustedes ven, es un solo cable, realmente dos cables para datos, uno yendo en una dirección y el otro yendo en otra dirección. Porque, ¿cómo funciona? Pues funciona de esa manera. Y más interesante aún, USB no usa reloj. ¿Sí? ¿Cómo y es que no usa reloj? Entonces, ¿cómo hago yo para muestrear los datos que llegan de un lado a otro? Magia también. Bueno, esa magia, ¿cómo funciona? Yo se las puedo explicar y ustedes la van a entender y con respuesta en frecuencia pueden inventarse un montón de cosas. Entonces, si ustedes observan, la electrónica no es más que una herramienta como la matemática, lo que ustedes están viendo, que puede crear un montón de cosas. Entonces, un poco a responder a lo que decía Alejandro, no, pero ¿cómo lo hago? No, una vez usted tenga la parte básica, vas a leer un libro especializado de comunicación serial y no vas a tener problema de entenderlo. Y más interesante aún, te vas a poder imaginar aplicaciones, otro tipo de aplicaciones. Entonces, si ustedes observan, esa comunicación de la que hablaba Daniel allí al desconectar la pantalla es una comunicación serial a alta frecuencia. ¿Y qué se necesita para eso? Pues entender, digamos, no es mucho lo que hay que entender allí, sino es cómo yo hago para operar a esas frecuencias a alta velocidad. Entonces necesito circuitos a alta velocidad para poder hacer esa comunicación. ¿Cómo yo analizo circuitos de alta velocidad? Usualmente en el dominio de la frecuencia, que es lo que vamos a ver en este tema. Entonces, prácticamente todo dentro de un celular, sus comunicaciones son seriales. ¿Cuál otra comunicación? Por ejemplo, esta de aquí. Entre el procesador y la memoria dentro del mismo chip es serial. Si dice, uy, pero ¿por qué no la hacen en paralelo más rápido? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué no hacerla en paralelo? Paralelo es más rápido, ¿sí o no? Es más rápido, Samir. Los cables. Samir, ¿usted me puede ayudar?
¿qué es más rápido? Cuando usted está en cine, salir por una puerta pequeña o por qué, por ejemplo, los dueños de los cinemas no abren cuando abren un portón grande para que todos puedan salir en paralelo, no pueden salir todos al mismo tiempo. Pero si me abren una puerta chiquitica que va a pasar por un pasadí, por un pasaje, por un pasillo, pues solamente ya dos pueden ir, ¿no? Entonces, para evacuar todo el teatro, pues se van a necesitar probablemente 2 minutos mientras la fila va moviéndose. Eso es serial, ¿no? Pero ¿qué pasaría entonces si usted le dice a los del teatro que se salgan más rápido? Pues sería que corrieran, ¿no? El problema es que nosotros los humanos tendríamos que tener policías al lado para que le digan, no se vaya por este lado, porque entonces imagínense corriendo ya dos con su pareja saliendo del teatro, pero resulta que usted se las da de baracho y se intenta ir por los lados, ¿cierto? O sea, intentando empujar a los dos de adelante y se empieza a crear el tumulto allí y va a ser inclusive a la hora de estar en la puerta va a ser más difícil de salir porque va a empezar a haber tumulto y eso es lo que usualmente sucede. Lo bonito sería que salieran todos corriendo, por ejemplo, pero ya dos a la misma velocidad y pues eso va a ser muy difícil si, por ejemplo, usted va con la novia zapatillada o usted va en chancletas al teatro y pues no va a poder correr a la misma velocidad, entonces de nuevo el caos. Entonces, serial tiene que tener un montón de características, tiene que ser organizado, tiene que ir muestreado, tiene que... Pero si los transistores, si los circuitos no llevan zapatillas o no llevan chancletas o tienen la posibilidad de correr muy rápido, pues yo puedo salir del teatro a muy alta velocidad. Entonces supongamos ahora que no fuera solamente... no, todos los que van al teatro van en zapatillas de correr, con sus pantalonetas y demás, son puros que le compiten a Bol, ya se me olvida el nombre de la otra chica que ganó los 100 metros este año, y todos son de ese estilo, pues van a poder ir más velocidad y puede entonces el teatro, en vez de desocuparse en 2 minutos, se desocupa en 10 segundos, por ejemplo, y aún así siendo serial. Entonces, ¿quién habilita finalmente que la velocidad sea serial? Los transistores. ¿Cuáles son los transistores? Los circuitos que estamos viendo, amplificadores, circuitos con transistores. Si el transistor es rápido, yo puedo hacer comunicación serial rápida. ¿Qué comunicaciones seriales ustedes conocen? Toda la que ustedes usan es serial en este momento. Toda la comunicación moderna es serial. Cuando ustedes se conectan al Wi-Fi, la conexión al Wi-Fi es serial. Cuando ustedes hacen la conexión a través de fibra óptica es serial. Cuando la hacen a través de Ethernet es serial. USB, la conexión, la de datos de su computadora a su monitor es HDMI, es serial, o es DVGI, o es serial. Si es VGA, si no es serial, es analógica. Es diferente, no es digital, es completamente analógica, es otra historia, pero todo es alta frecuencia. ¿Quién habilita esa alta frecuencia? Los transistores, los circuitos a transistores, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si ustedes observan, realmente son circuitos, son dispositivos lo que habilitan. Y eso es lo que pues, están viendo ustedes en esta asignatura y lo que han visto en dispositivos, es ver la parte básica, que es la parte que habilita. Entonces, ahora que vamos a trabajar a alta frecuencia o a mayor frecuencia, la herramienta de respuesta de frecuencia se vuelve interesante. ¿Entiendes? Entonces, es increíble pensar que entre los chips la comunicación inclusive es serial cuando se puede hacer para él. Ahora, porque la pregunta ahora es, ¿por qué no abrir portones en los teatros? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué, por ejemplo, cuando ustedes van se van a enviar los nombres, bueno, a Cine Colombia, en el Cacique, ¿por qué nos mandan por un pasillo y no nos abren un portón? ¿Alguien me puede decir? Fabián, ¿usted qué opina? ¿Por qué cree que si Cine Colombia no abre un portón y sí abre un pasillo pequeño o una puerta pequeña? Fabián. Fabián. Fabián no está, ya algo como la 0 y 3 veces. Juan José, ¿usted qué opina? ¿El por qué no colocan el portón? Ajá. Pues no es por lo que usted decía que se empezaba como a empujar y eso. ¿Por qué qué?
porque como que uno trataba de empezar a empujar, entonces se empezaba a hacer como el tumulto a la gente. Una razón es esa, sí, muy buena razón. O sea, ¿para qué yo abro una puerta más grande si lo que va a pasar es probablemente, sí, pueden salir más rápido, está bien, pero también va a haber desorden? Porque nosotros somos humanos, entonces va a generar desorden. ¿Y la otra sería cuál, Juan José? ¿Cuál cree que sea la otra? Pues el espacio, ¿no? O sea, exacto. O sea, si yo lo abro más grande va a haber desorden, pues, y me sale más caro, como usted lo acaba de decir, más espacio, va a ocupar más espacio, pues para que sea lo más grande. Lo hago más pequeño, hago que sean más organizados, los obligo a que sean organizados, y pues ya usted va a ser más lento, pero al final funciona. Así es la electrónica. Resulta que a los transistores, a los electroncitos, uno puede llevarlos a alta velocidad, pero ellos también les gusta ser desordenados. Y a alta velocidad hay un montón de efectos como crosstalk, es decir, ellos van a querer acoplarse electromagnéticamente, que es lo que explicaba precisamente Maxwell, sea por acople eléctrico capacitivo, sea por acople eléctrico inductivo entre los vecinos. O sea, si esto fuera en paralelo, no, voy a pintarlo aquí en un color rojo. Si yo estoy haciendo entre estos dos, todos en paralelo, este señor va a querer, va a estar envidioso del vecino y se va a acoplar capacitivamente, o inductivamente. Y va a haber un desorden increíble. Y entonces, no. Y además es más costoso. Pues imagínense este cable aquí, que en vez de sea un cablecito de 4 hilos o de 6 hilos, sea una cinta así de grande, ¿no? Solo envolverla debajo del celular ya me va a costar. Ahora, antiguamente ustedes, por ejemplo, destapaban calculadoras antiguas, van a ver esas cintotas gigantes, o computadores antiguos en esas cintas, porque eran en paralelo. Entonces, conclusión, no se trabaja en paralelo por el costo, más cable, más área, más tamaño mayor. Segundo, porque ¿qué importa que yo lo trabaje en paralelo y le intente mandar a alta velocidad? Va a haber un desorden. Y eso lo vamos a ver en esta clase, cómo es que se genera ese desorden. Entonces, no, se trabaja en serial. Por ejemplo, si destapan computadores antiguos, la conexión entre el disco duro, como lo decía Daniel, era, por ejemplo, entre el CD, entre el lector de CD, era en paralelo, era un bus, se llama el bus ID, un bus paralelo, una cinta gigante. Ahora no, ahora es serial, completamente serial. El SATA, por ejemplo, es la comunicación que se usa. 4 hilos. 2 hilos por donde van los datos y tierra y BD. Listo, resuelto el problema. Igual que USB. 4 hilos, ¿no? Bueno, USB 3.1 tiene un poquito más de hilos, los puedo contar después, pero bueno, esa es la historia interesante. La historia interesante es que, como en este caso, una vez uno conoce lo básico, el resto es amaciar ideas tan sencillas como por qué trabajan en paralelo. O sea, son finalmente, todo se traduce a básico. Y por ejemplo, el que se inventó la comunicación serial de 4 hilos, que fueron compañías grandes o realmente personas, y demostraron que era mejor trabajar en serial en paralelo, cambiaron el mundo en 10 años, en 15 años. Y dice, pero ¿por qué a nadie se le ocurrió? Pues porque había que implementarlo, porque había que tener la parte básica para poder implementarlo. Pero lo tenían, sí lo tenían, pero pues costaba hacerlo. Si Juan José viajase en el tiempo y llegara en los años 90, cuando todo era en paralelo, y demostrara que serial era mejor y lo pone y lo implementa porque tiene toda la parte básica para hacerlo, pues se llena de dinero. Y así así es la electrónica. O sea, no sé si Fabián, lo que te quiero decir es, finalmente importa la parte básica y el resto es imaginación. El resto es usar esa parte básica para ponerla a andar. ¿Listo? Como les decía, pues en esta clase vamos a ver una herramienta que fue inventada por Hajimiri y es la que vamos a usar. Y pues la ventaja de esa es que muy pocos la usan y es mucho más, es una herramienta de mayor
versátil ya que la que está en los libros, por ejemplo, la que está en el libro de Razavi o la que está en los libros típicos de circuitos. Y pues eso ya les da, por ejemplo, una ventaja con respecto a los otros ingenieros. Bueno, y con eso, ya que no empezamos aparte a hablar de la parte teórica, yo creo que doy por vista la clase, que pues para mí la clase fue una introducción y como siempre una motivación a entender que respuesta en frecuencia es simplemente una herramienta, que analizar el dominio de frecuencia es otra herramienta más, y ya. Y que no se me vayan a confundir, entonces vamos a ver, yo sé que se van a confundir, pero es normal que cuando estemos por ahí dentro de 15, 20 días, muchos van a ver que dicen, profe, pero eso ¿por qué, o sea, se confunden entre los dominios? Creen que lo que está en el dominio del tiempo debe ser diferente al dominio de la frecuencia y tiene que ser lo mismo. Obviamente que son dos dominios diferentes, o sea, pero el resultado es el mismo, sea que lo vea en frecuencia o lo vea en el tiempo, tiene que ser lo mismo. Pero genera esa confusión. ¿Por qué? Porque no les queda claro que finalmente respuesta en frecuencia es simplemente otra herramienta. ¿Vale? Bueno, dejo el espacio de los últimos 5 minutos para preguntas. Profe, yo tenía una pregunta con respecto a, pues ya que se acaba la clase, con respecto a que más ancho de banda, creo que ya no es como lo que todos quieren, sino también la latencia, ¿no? Eso también se podría arreglar con el tema del internet satelital y eso, con lo de SpaceX. Juan Daniel, es muy buena pregunta. Ese es uno de los grandes problemas con la internet satelital, la latencia. Pero explícame algo que no, o sea, usted asumió que todos quieren menor latencia. Dame un ejemplo. Que la mayoría, usted dice la mayoría ahora quiere menor latencia. Dame un ejemplo porque no entiendo esa parte. Por ejemplo, o sea, lo que más he visto es que, por ejemplo, para la medicina, digamos, operar a alguien en tiempo real, si el doctor no está en ese país o ese... A eso es como a lo que más me refiero. Ya, perfecto. Sí, Daniel, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Otro ejemplo es carros, ¿no? Los carros, y yo estoy todo controlándolo desde un servidor, por ejemplo, un carro que es autónomo como el Tesla, que la mayoría de las decisiones se toman en el servidor. Pues si una decisión de alto peligro la toma en el servidor y la conexión toma, qué sé yo, 20 Se cae el milisegundos más, internet. pues se puede chocar, ¿no? Eso es latencia, sí, tienes toda razón. Satelital tiene ese problema, la latencia es mayor, y es uno de los retos grandes. Se tiene que resolver el problema de latencia. ¿Cómo? Hace parte de la necesidad de ingenieros como ustedes. Eso no está resuelto ahora. Ustedes me preguntan, no está resuelto. Ahorita no está resuelto. ¿Que se va a resolver? Sí, estoy seguro de eso. Se va a resolver. ¿Quién lo va a resolver? No sé. Puede ser un asiático, un man de la China, puede ser un man de Taiwán, puede ser un filipino, puede ser un gringo, puede ser un mexicano, puede ser Danilo. Eh, ¿Qué se necesita? Pues entender bien el problema, tener las herramientas básicas, tener algo de experiencia y ¡puf! Resolverlo. Obviamente también tener la musa, pero sí es parte del problema. Y en este momento es el problema, uno de los problemas fundamentales de la comunicación satelital. ¿Qué se va a resolver? Sí. ¿Cómo lo están intentando resolver? Con varios, ¿no? O sea, yo no hago una sola conexión, hago 100 conexiones al tiempo, o sea, 100 satélites diferentes, triángulos, bueno, en fin, intento que en mis antenas también haya algo de inteligencia para que en el caso de que haya que tomar decisiones rápidas, pues yo la tenga aquí también, cosas como eso, ¿no? Anticipo conexión también, esa es otra forma de resolverlo. Anticipar conexión, cosa que suena como a ciencia ficción, pero es parte de las soluciones que se están planteando en este momento. Pero sí, es un problema abierto, Daniel. Chévere, chévere esa pregunta.
¿Alguien más? Nadie más. Bueno, esto, antes de irme, quiero preguntarle sobre dos cosas fundamentales. Em, ah, eh, sobre dos cosas fundamentales y es ¿cómo están yendo a la universidad o no están yendo a la universidad? ¿Cómo se sienten así? Bueno, en fin. Pues ahorita se supone que varios profesores no están dando clase presencial por lo de la Sí, problemática. Que no sé si esta semana ya retomen el volver a dar clases presenciales. sí. Vale, eh, si no se han retomado, pues ya conocen el asunto, pero bueno, en fin. Pero ¿cómo has sentido la clase? ¿Cómo está la clase? Yo sé que la semana pasada no pude, esta semana voy a dar lo mejor, yo creo que vamos a tener que buscar un horario alternativo también porque, por ejemplo, mañana puedo editar la clase, probablemente el próximo jueves también, pero voy a tener que salir antes, bueno, en fin. Es que el problema con con el corte del paro es que mi calendario particularmente se modificó un montón después del paro, entonces se me están cruzando actividades que no puedo mover de un lado a otro, aunque para mí la prioridad son las clases, pero hay cosas que como trabajo con profesores de afuera, tampoco yo puedo eh, moverles también sus calendarios, ¿sí? Ese es el problema. O sea, profesores de otros países y bueno, eso hace complicada la cosa. Entonces, mañana, por ejemplo, podemos estar la clase, pero voy a tener que salir un poco antes y bueno, entonces voy a tener que seguir recuperando. Entonces, no sé si les parece, esta hora, yo tengo claustro usualmente los lunes hasta ahora, hoy particularmente el claustro se movió, entonces puedo aprovechar, hacerlo a esta hora, pero a mí, por ejemplo, me parece más fácil los lunes a las 8 de la mañana. No sé ustedes qué opinan. Para seguir recuperando la otra hora que perdimos, ¿no? Sí, No hay profe, problema a por las 8 mí. de la mañana. Sí, Vale, por el mí problema bien es, Yo también. tenía un problema por ese horario, profe. ¿que usted tiene Yo problemas? también, profe. Y creo que una compañera de la clase pasada dijo que Sí, también. profe, yo también Sí, tengo yo clase. recuerdo. Ok. Vale, si no lo hacemos